Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, diría Mati Colombati, porque empieza de esta manera el resumen imposible. Mientras tanto, ustedes, insistimos, vayan, generándole al algoritmo el cariño suficiente como para que esto llegue siempre a más cantidad de personas. ¿De qué manera? Bueno, poniendo un me gusta ahí en nuestra transmisión de YouTube, eso ya es bastante. Y si pueden, por favor, entren también a nuestro canal de YouTube, donde vamos colgando un montón de material de todos los programas, por supuesto. En este caso, instamos a que lo hagan con lo que está relacionado a Maldita Suerte y que lo compartan. Entre esas cosas, el resumen imposible, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Bueno, compilar lo que ha pasado, lo más importante en estas últimas horas y últimos minutos, porque vamos a arrancar hablando de trabajo, pero también hablando de las noticias que se han dado en las últimas horas y últimos minutos. El gobierno acaba de echar a Franco Mojeta. Franco Mojeta es el secretario de Transporte. Ahí cuenta Clarín que la decisión la tomó el propio Santiago Caputo, que se va a ir la semana que viene en medio de una reformulación del área que está haciendo Federico Sturzenegger, que saben que un poco se dedica a eso, a achicar todo y a echar gente. El funcionario que lo va a suceder es un empresario del sector de seguros y es cercano a Toto Caputo. Estamos hablando de Luis Pierrini. Ese va a ser el reemplazante de Franco Mojeta. Insistimos, información de último momento que lo acaban de rajar del gobierno de Milei. Y hablando de transporte, tenemos que ratificar el paro de la UTA, porque saben ustedes que ayer finalmente terminó fracasando una segunda reunión consecutiva que habían tenido los trabajadores con los empresarios y el gobierno. Y bueno, no llegaron por supuesto a un acuerdo, así que anunciaron un paro de colectivos para el próximo 6 de mayo. Es la fecha, 6 de mayo, paro por 24 horas. Empresas de transporte urbano y suburbano de todo el país. Estamos hablando de corta y de media distancia. Recuerden esa fecha que va a afectar obviamente a muchas líneas, más de 300 líneas que circulan en el AMBA, y lo que básicamente están reclamando es un mayor aumento salarial que por ahora no es autorizado por las cámaras empresariales. Desde el gremio que dirige Roberto Fernández, lo que pretenden es que el salario básico pase de 1.200.000 pesos actuales a 1.700.000. Es una mejora sustancial de la propuesta que les están haciendo desde el sector empresarial y que, bueno, involucra también de alguna manera al gobierno, que es del 7%. Eso es lo que están ofreciendo las empresas y, por supuesto, a los trabajadores o al gremio, a la Unión Tranviario Automotor, no les satisface, no consideran que es lo suficiente, por eso van al paro de transporte, 6 de mayo, área del AMBA, pero bueno, esto va a afectar por supuesto también a todo el país. Lo que pasa es que está todo bastante más concentrado en este sector de capital y conurbano, relacionado entonces con estas 300 líneas que van a dejar de funcionar ese día por 24 horas. Amigos, amigas, es 1 de mayo, vamos a hablar un poco del trabajo. Bueno, hablando. Sí, nota muy interesante que publicó nuestra compañera Eugenia Rodríguez ahí en el Destape, en la web. Y me parece que es una pregunta súper válida que después seguramente trasladaremos a quienes vienen a charlar con nosotros hoy. Recordamos, van a venir dos personas que están relacionadas, una mucho con, digamos, el área de estudio, de trabajo, y la otra con el área de tecnología, para tratar de pensar el trabajo que se viene, el trabajo que ya tenemos y el que se viene. ¿Y qué es esta pregunta? Bueno, ¿trabajamos más para vivir peor? Buenísima pregunta. Una primera respuesta rápida es sí. Pero vamos a tratar de entender por qué y qué es lo que un poco explica Euge Rodríguez ahí en la web del Destape. La mayor flexibilización incluida en el capítulo 4 de la Ley Bases no solo fomenta la creación de empleo registrado, sino
que junto con otra serie de políticas de empleo, esto generó mayor inestabilidad de en las contrataciones, por supuesto, en la precarización de las relaciones laborales y la pérdida de poder de compra en los ingresos. Tenemos que referirnos, por supuesto, también al salario mínimo vital y móvil, que sigue estando a un nivel, pero tremendamente bajo, 296.800 pesos. Alcanza solo el 58% de la canasta básica de alimentos que define la línea de indigencia. Y ahí, justamente, en la nota misma de Euge Rodríguez, en el Destape, publica este gráfico que me parece impresionante para ver, digamos, el descenso abrupto que hubo, sobre todo en el último tiempo, ¿no? Esto que estamos viendo es la evolución anual del poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil, digamos, en una serie que va desde 2001 a 2025 y realmente la caída es estrepitosa. Estamos hablando de 44% más bajo que en noviembre de 2019, en eso estamos ahora, 44 más bajo que en noviembre de 2019, al final del gobierno de Cambiemos, o sea, el gobierno de Macri, y 57% menor que en noviembre de 2015, es decir, final del gobierno de Cristina. Incluso estamos viendo ahora índices más bajos de que estamos hablando del poder adquisitivo, de lo que se puede comprar con el salario mínimo vital y móvil. Incluso hoy por hoy, más bajo que en la década de los 90. Y entre julio de 2024 y enero de 2025, el empleo registrado en el sector privado creció apenas 0,2%. Esto es interesante, esta serie de tweets que viene posteando Luis Campos, una referencia para nosotros, siempre lo mencionamos, porque también, digamos, choca con este discurso del que se viene vanagloriando el gobierno de Javier Milei, el propio Javier Milei y Toto Caputo también, acerca de, digamos, la suba del empleo. Bueno, finalmente lo que termina diciendo Luis Campos es que solamente crece un 0,2%. Estamos hablando del sector registrado. Ahora vamos a ver, por supuesto, otras evoluciones donde vemos que básicamente lo que más se creó en este último tiempo es monotributistas. Claro. ¿No? Ahí vemos este cuadro del CEPA, súper interesante. Miren la cantidad de empleo privado que se perdió. Estamos hablando de entre 124.000, hay quienes dicen 150.000, para poner, digamos, una franja. Una banda de rotación. Exactamente, en la que posicionarse para que nos demos una idea de la cantidad de empleo perdido. Y crece el monotributo 38.700 personas, para hacer número redondo, y todo lo demás, casas particulares, asalariados públicos, monotributo social, todo es pérdida. Todo es pérdida. Lo único que creció, en todo caso, estará apalancado esta creación de empleo de la que habla el gobierno en los monotributistas. Y una comparación que hizo también CEPA entre noviembre de 2023 y enero de 2025, también muy interesante, que es la que estábamos mencionando, y hablaba también Luis Campos digamos, de alguna manera cómo repercute este supuesto crecimiento del salario dependiendo también de con qué se compare, digamos, con la inflación del INDEC, sin la actualización, digamos, sin la ponderación que debería ocurrir, bueno, la que por supuesto vemos todos ahora, que finalmente terminamos diciendo, entonces crecieron los salarios. Sí, el problema es, y después lo vamos a hablar, y un poco lo decía ayer, lo traía a la mesa Ori, también es por qué crece el salario. Claro. ¿Por qué crece el salario? Y está muy relacionado con la cantidad de horas extras que están haciendo las personas, porque no llegan, porque las empresas están cuidando de no tomar nuevos trabajadores. Entonces, ¿qué hacen? Ofrecen a los que ya tienen empleados horas extras para aumentar de alguna manera esa capacidad salarial, pero obviamente laburando muchísimas horas más. De eso se trata. Trabajando más horas y sin garantía de que se sostenga en el tiempo, pues justamente la esencia de las horas extras es que solo se laburan cuando se necesitan, cuando la empresa las necesita. En este contexto de extrema incertidumbre, hace imposible una proyección a mediano plazo para esos laburantes en cuanto a su
los ingresos. Les propongo ir al maravilloso mundo de Milei, muchachos, porque el Ministerio de Economía nos saluda en el día de hoy a todos los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, dice Día de los Trabajadores, 1 de mayo, dice 11 meses consecutivos con crecimiento de los salarios reales por encima de la inflación. Excelente, pero aplaudan de pie, muchachos. Bueno, dale. y esto digamos, contrasta con lo que justamente acaba de decir Ori, ¿no? Y de eso también vamos a estar hablando hoy en nuestra mesa para Sí, digamos, reflexionar un poco sobre esto. También lo decíamos ayer, los últimos índices del supuesto crecimiento del salario, además de todo, tienen un índice un crecimiento muy fuerte, supuestamente, de los salarios informales, de los sectores informal, que el empleo público subía un 4%, según dice. 2 y pico el privado registrado. Y el privado informal subía como 8%. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale esa estadística? Que es la que empuja la estadística general para arriba. Exactamente. Bueno, y nos referíamos a esto que decía el Ministerio de Economía en este saludo formal y con esta información que nos dice que la verdad que habría que contrastarla. Yo les propongo contrastarla con la evolución salarial. Este es un gráfico súper interesante que publicó el CEPA hace unos días y que básicamente es un cuadro que analiza la evolución de la media salarial desde noviembre del 2023 a enero del 2025, y ahí lo vemos, la línea, digamos, más oscura, azul más oscuro, es medido con el índice de inflación. Claro, ahí sí te da, digamos, un crecimiento de más de 100, o sea, 105 en relación a noviembre del 2023. Ahora, si uno lo analiza con la inflación, con los ponderadores actualizados, que es lo que venimos diciendo siempre, es de ese salario que vos tenés, ¿cuánto utilizás, por ejemplo, para pagar los servicios que tanto han aumentado? ¿Qué porcentaje de tu salario se lleva esto, digo, pagar los servicios, entre otras cosas, digamos, lo que se ha encarecido y finalmente lo que te termina quedando después de que pagás todos los gastos que tenés? Bueno, con esa ponderación, con la inflación actualizada, estamos hablando de incluso que estamos en niveles mucho más bajos de lo que quedó, lo que nos dejó, en todo caso, el Ministerio de Economía de Massa y el gobierno de Alberto Fernández. En relación a este día, a propósito de este día, iba a decir, se pronunció también Cristina Fernández de Kirchner, hizo un posteo, ella habla de la pérdida histórica del poder adquisitivo de los salarios, que hoy se encuentra en los niveles de 2001, dice Cristina, a la que se suma la intención declarada del gobierno de Milei de seguir arrasando con los derechos conquistados por nuestro pueblo. Y sigue diciendo, en este contexto es más necesario que nunca mantenernos unidos en la defensa del derecho a una vida digna con el trabajo como herramienta de progreso y así poder volver a soñar con un país donde la movilidad social ascendente permitió que durante décadas los argentinos tuvieran la certeza de que sus hijos iban a vivir mejor que ellos. Para recuperar esa Argentina debe ser el compromiso de los que creemos en Dios y en la patria, termina diciendo este posteo del Día del Trabajador, Cristina Fernández de Kirchner. Y ya que estamos repasando ahí cosas que han sucedido en las redes, de lo más insólito que vamos a ver en el día de hoy es el posteo de la cuenta Coherencia, por favor. Compartido con el Javito. En colaboración con la cuenta de Javier Milei. Y lo tenemos al Javo agarrando una pala y dice: feliz Día del Trabajador a todos los que levantamos el país agarrando la pala. No vayan a ver los comentarios de Coherencia, por favor, porque la verdad que hay algunos que son muy subidos. Ahora, muy subidos. No entren ahí, no vean qué es lo que dice la gente, qué es lo que le contesta a esa foto de Javier Milei con una pala en la mano. Como Coherencia, por favor, pasó a ser una cosa muy marginal de Facebook, de señoras que compartían ese tipo de posteos, a ser ahora un posteo presidencial prácticamente. Prácticamente, de oficina de la presidencia. Sí, buenísimo. Bueno, y en relación a la movilización de ayer de la CGT, recordamos que, bueno,
bueno, en la previa del 1 de mayo, ahí las centrales obreras, las más importantes, ahí CGT, CTA, bueno, UTEP, todas las organizaciones sociales también ahí que estuvieron adhiriendo a esta movilización, que obviamente fue criticada por este gobierno. Vamos a escuchar algunos de los comentarios que hizo en relación a la marcha Patricia Bullrich, que habló con algunos medios y dijo lo de ayer casi que no se sintió. Bullrich dice que no entiende cómo la CGT no se da cuenta de que está haciendo siempre lo mismo. Es que yo no entiendo cómo no se dan cuenta que haciendo siempre lo mismo van a tener siempre los mismos resultados. Lo que pasa es que, claro, como ellos durante algún tiempo en la historia argentina, la presión fue un método, la extorsión fue un método que les dio resultado, porque todos decían no, un paro general más no, y qué sé yo, y entonces les empezaban a dar privilegios, y ahora no se les da nada, siguen haciendo lo mismo, y lo único que obtienen es menos dinero para los trabajadores que pierden plata. El día de ayer fue una cosa mínima, casi que no se sintió, ¿no es cierto? La verdad que cada vez tienen menos convocatoria, porque bueno, como le digo, repitiendo lo mismo van a tener resultados que no van a ser positivos. Ministra. Bueno, Patricia Bullrich sobre la movilización de ayer de la CGT y del resto de las centrales sindicales. Tenemos nosotros nuevo presidente de la UIA, saben ustedes, que también habló en los medios y le pidió al gobierno avanzar con las reformas laborales. Estamos hablando de Martín Rapalini, que reemplaza a Funes de Rioja. Funes de Rioja ya no es más de la UIA, o bueno, no es más del presidente de la UIA. Bueno, y se quejó Rapalini de la vigencia de convenios colectivos de trabajo. Dijo, es importante actualizar la normativa laboral. Tenemos convenios colectivos desde hace 50 años. Esto creo que me parece importante cuando hablamos de reforma laboral, por supuesto, entender quién la está pidiendo, desde qué sector se está pidiendo. Y me parece que va a ser un tema interesante también para hablar con Matías y con Laureano, que van a estar hoy. Porque lo escuchaba decir los otros días a Matías algo interesante, que es que no hay que tenerle miedo a la palabra reforma laboral, porque es evidente que de alguna manera tenemos que hacer algún tipo de planteo en función de cómo está el mundo hoy por hoy, cómo está la Argentina, por supuesto. Así que me parece que es un tema que vamos a poder retomar en la charla que vamos a tener en un rato. Pero no tuvo, de todas formas, una buena carta de presentación en su debut Rapalini. Fíjense lo que pasó, lo contaba ayer también Roberto Navarro acá en el Destape. Tragedia en una cerámica de Alberdi, esto es en la provincia de Salta. Estamos hablando de esta empresa que es propiedad del flamante presidente de la UIA, donde se produjo un accidente fatal. Murió un operario y desde el Sindicato de Obreros Ceramistas de Salta están denunciando que desde el personal jerárquico querían seguir produciendo cuando todavía ni siquiera habían sacado el cuerpo del trabajador, el cuerpo del compañero en la máquina de molienda. Digo, esta es la carta de presentación del nuevo presidente de la UIA, que se llama Rapalini. Hay que acordarse de ese nombre, muchachos. Bueno, y mayo con aumentos, vamos cambiando de tema. Bueno, pero más buenas noticias. Tenemos buenas noticias. Aumenta el agua, amigos, amigas, un 1%. El gas en promedio, ¿no? Todo esto, 2,5%. La luz, 2,4%. Prepagas promedio también 2,5%. El transporte, cerca del 6%. Por supuesto, también, como venimos contando insistentemente por estos lados, también aumentan algunos alquileres, pero los combustibles a través de YPF han bajado un 4%. Así que la tenés adentro, Ricardo. tienen que celebrar. Bueno,
Un poco con ironía, ¿no? Veníamos diciendo el aumento desde que asumió Milei de las naftas, 284% con esta baja. Bueno, el aumento acumulado es de 280%. Bien. Está bastante bien, ¿no? Y recordábamos al motoquero el otro día que explicaba, ¿no? Que era un precio, digamos, era un commodity Que había y que bajado. había bajado en el mundo y que en 17% y que sin embargo acá solo había bajado el 4%. Bueno, seguimos avanzando con algunas de las cosas que han sucedido en las últimas horas. Milei en campaña con Adorni. Vamos a volver acá a la ciudad de Buenos Aires. Ya está con todo, después del debate del martes de los candidatos, de los principales candidatos a legislador porteño. Arrancó también la campaña en el territorio. Sí. En el territorio. El problema es que todavía Adorni no sabe bien cuál es el territorio. Milei estuvo acompañándolo a Adorni. Hay que decir que estuvo solo 10 minutos, más allá, digamos, de todo el evento que lo tenía al propio vocero presidencial como protagonista. Y se filtró por ahí que Adorni le preguntó a quienes les estaban armando la campaña por qué hacían un acto en el conurbano. ¿En dónde estaba el Lugano? Vemos que es un error que se comete bastante seguido, ¿no? Sí. Habrá que Sí. preguntarse por qué, digamos, que es una parte de la ciudad que hay mucha gente que no conoce, ¿no? La recordamos quién era, Viviana Canosa. Viviana Canosa, bueno, el otro día veíamos un graf en La Nación Más que hablaba de Pompeya, como también el conurbano. Majul con Soldati le pasó lo mismo, Sí, ¿no? sí, ¿Quién es sí. el intendente, no? La famosa pregunta, ¿quién es el intendente? ¿Dónde está Bernie? ¿Qué está haciendo Bernie? ¿Dónde está Bernie? Bueno, ahí le explicaron que Lugano es parte de la ciudad de Buenos Aires, Adorni. También alguno de los paisajes raros que se vieron ayer en Lugano es francotiradores en los techos de los edificios linderos al local donde se hacía este evento, donde se había organizado el evento. Y una de las frases que dejó ahí Milei es: si quieren ver a una Argentina grande de nuevo, voten a Manuel Adorni. Esto fue para ayudarlo en su campaña, el presidente nuevamente nacionalizando esta... De todas formas, ¿no? No hay forma de que no se nacionalice esta próxima elección que va a tener lugar el 18 de mayo. Insisto, la frase es: si quieren ver a una Argentina grande de nuevo, voten a Manuel Adorni, dijo Javier Milei, que lo acompañó, decíamos, durante 10 minutos, pero se comieron algunas puteadas también, ¿eh? Bueno, algunos gritos de desaprobación, claramente. Bueno, eso es lo que pasaba cuando salía Milei, digamos, de acompañar esos minutos que tuvo acompañando a Adorni. Claro, no pudieron contener todo. Tampoco querían, tengo entendido que no querían poner tanta policía, digamos, para que no pareciera, digamos, un acto de alguna manera Claro. vallado, militarizado. Simplemente digo, no es poco, estaban los francotiradores en los techos, Sí, había- pero digamos abajo no había tanta seguridad y bueno, finalmente terminó pasando esto, ¿no? Sí, Que se fue acercando gente que no gusta del gobierno de Javier Milei. Sí. Estaban con inhibidores de drones, creo, y un par de cositas más. Hablando de Adorni, me pareció que yo quería traer esto, porque ya estamos en un nivel de pelea importante entre Macri y el gobierno de Javier Milei, principalmente Adorni. Macri lo está bardeando a Adorni. ¿Esto es así? ¿Me lo dicen por cucaracha? A ver. ¿Sabe de la ciudad, Adorni? No tiene idea, porque nunca estuvo en la ciudad mirándola con esa óptica. Es como, de vuelta, un ciudadano común sabe de cómo funciona el sistema hospitalario. No, está claro. Entonces nadie, entonces vos te tenés que preparar. Entonces digo, sea, Adorni y es él un- sigue siendo el vocero, entonces a la vez sigue siendo el vocero, o sea, no está en un camino de preparación. Adorni es un buen vocero, que es un ciudadano común que no conoce la ciudad. Exactamente. Pero no es peyorativo por él, es una descripción de la realidad.
No te estoy insultando, te estoy describiendo. Es esa frase, ¿no? Me sonó medio así. Y para decirlo, articuló. Sí, es verdad. Hizo un esfuerzo. Hizo un esfuerzo muy grande. Al principio no, al principio se le patina, ¿viste? ¿No viste que está pasando eso? Cuando quiere decir algo que se le entienda, hace que se le entienda. Sí. El otro día pasó Así lo le mismo importa. cuando pusimos la frase de los precios y los valores, qué sé yo, y los precios, no tenemos precios, no tenemos valores. No entiendo No, el nombre de todos los argentinos. No, entiendo. Yo tampoco. Nosotros Igual el tampoco. otro día, el del otro día cuando llegó con los periodistas ahí en la Fundación Libertaria empezó a decir, ¿y tu mujer cómo anda? ¿Tu mujer cómo anda? sí. ¿Y tu vieja? ¿Y tu vieja? Claro, medio ¿Y la tuya? pendenciero, digamos, joder. ¿Por qué no le presentás a tu vieja? Pregúntale a tu hija que ella va a saber. No, una Rarísimo, cosa... rarísimo momento. Está en un momento raro, Mauri, Está en un momento raro. Están todos en un momento raro, ¿eh? Bueno, última información antes de pasar a internacionales que no quería dejar de lado, porque me parece grave lo que está pasando también en el área de ciencia y tecnología. Estamos viendo un tuit de Darío Genua. Darío Genua, para los que no lo conocen, es la persona que se encarga justamente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Les voy a leer el posteo que puso en el día de ayer. Rinden o la devuelven, se llama este posteo, es el título. Hoy firmé una resolución para que 672 instituciones que tienen rendiciones pendientes por más de 30.000 millones de pesos del ex Ministerio de Ciencia y Tecnología regularicen su situación o devuelvan el dinero con intereses, entre paréntesis ponen. Tienen tiempo hasta el 30 de junio del 2025. No hay prórroga, dice. Todas estas irregularidades terminaron perjudicando a los investigadores y sus instituciones. Es tremendo esto porque además de plantear una amenaza, uno cuando se va abajo ve, digamos, todos los científicos de renombre de este país contestándole a Darío Genua, por ejemplo, Diego Golombet, diciendo: secretario, esto no es forma de dirigirse a la comunidad que usted supuestamente administra, y menos aún echar sospechas donde no las hay. Su actitud y su gestión son vergonzosas, pero luego también hay muchas informaciones acerca de por qué muchas de estas instituciones no pudieron terminar con las investigaciones que estaban haciendo por falta de dinero, digamos, por falta de presupuestaria, y porque además hay algo muy importante: bloquearon la ayuda internacional como la del BID, la del Banco Interamericano de Desarrollo, que pone en algunos desarrollos científicos y tecnológicos de algunas de estas instituciones. Están bloqueados esos fondos, por lo que no pueden continuar. O sea, lo está poniendo el secretario de Ciencia y Tecnología como si los investigadores estuvieran choreando la guita. Digo, para que se entienda esto que está pasando. Seguramente en los próximos días le vamos a seguir dando bola a esto porque nos preocupa, porque nos interesa y porque siempre creo que está bastante afuera de la agenda coyuntural de lo que pasa en la Argentina. Por ahora, hasta acá llegamos, pero vamos a ver qué es lo que sucede a nivel internacional. Ori. En este Día del Trabajador y la Trabajadora vamos a poner el ojo en Colombia, donde el presidente Gustavo Petro convocó a movilizarse. El presidente, ¿no?, personalmente llamó a movilizarse de manera masiva en respaldo a la reforma laboral, y estamos compartiendo un pequeño video generado con inteligencia artificial que el mandatario compartió en sus redes sociales. Una reforma laboral que, recordemos, lo hemos hablado en esta mesa, pero quedó sepultada en el Congreso y que el gobierno de Petro plantea ahora en modo de consulta popular, que para efectivamente llevarse a cabo tiene que contar con el visto bueno del Senado. Lo vamos a escuchar a Petro un par de días atrás. Que la consulta es el derecho del pueblo a hablar y decidir. Y eso se exige en la calle, porque el Senado de la República puede darle la espalda al pueblo. Y en ese momento perdería su razón de ser. Porque el Congreso de Colombia, como lo dice la Constitución, es un representante del pueblo. No puede quitarle el mandato al pueblo.
Gustavo Petro suele llamar, no solamente en esta ocasión, pero en ocasión del 1 de mayo, al pueblo efectivamente a movilizarse. Un par de años atrás fue en apoyo a sus distintas reformas, las mismas con las que hizo campaña. El año pasado también tuvo una postura muy tajante respecto del genocidio en Gaza, y este año entonces el foco está puesto en la reforma laboral. Hoy Y la presión que está pidiendo que haga el pueblo al Senado. Gustavo Petro considera que esa movilización en general, la movilización popular en las calles, es esencial, es realmente parte de su gestión. Esto de llamar a los y las colombianas a movilizarse es parte de su estrategia, si querés, o de su cosmovisión, de lo que cree que tiene que ser un gobierno, que el pueblo tiene que salir a manifestar su respaldo a las reformas que son necesarias. Hoy desde la Plaza Bolívar, o sea, en el centro de la ciudad de Bogotá, Petro desenvainará la espada de Bolívar con la que convocó justamente, o con esa imagen de la espalda, estuvo llamando, promocionando las movilizaciones de este día, como lo estamos viendo en ese posteo que estamos ahora compartiendo en pantalla. Entonces, la espalda de Bolívar, un discurso muy esperado antes de ir a radicar en el Senado la consulta popular, que consta de 12 preguntas que apuntan en su conjunto a mejorar las condiciones laborales para millones de trabajadores y trabajadoras en Colombia. La masividad de esa convocatoria, Gaby, nos va a decir varias cosas. Nos van a dar algunos indicios. No te digo que alcance, que sea concluyente, pero nos va a dar algunos indicios de cara a la consulta en caso de que se pueda efectivamente llevar a cabo, porque esa consulta va a necesitar juntar más de 13 millones de votos para ser aprobada. Es un montón. Recordemos que Gustavo Petro logró un poco más de 11 millones de votos en las urnas, entonces hay que hacer campaña para sacar músculo, y también nos va a hablar del poder de convocatoria que todavía tiene Gustavo Petro estando en el poder. Ahora de Colombia les propongo que viajemos a México, donde Claudia Sheinbaum habló nuevamente con Donald Trump. Ella mismo lo informó este día con una publicación en X diciendo: tuve una conversación muy positiva con el presidente. Acordamos que los secretarios de Hacienda y Tesoro, así como de Economía y Comercio, seguirán trabajando en los próximos días en alternativas para mejorar nuestro balance comercial y avanzar en los temas pendientes para beneficio de ambos países. No hay acuerdos ni anuncios concretos, pero se sigue avanzando. Esta conversación telefónica se produce un par de semanas después de la primera llamada telefónica y sigue también a lo que no fue muy comentado, pero que es significativo, que es la rectificación que hizo Donald Trump el martes. Donald Trump, que decidió suavizar los aranceles que impone al sector automotriz, ¿no? Firmó una orden ejecutiva el martes que busca evitar la acumulación de aranceles sobre un mismo producto y que reduce gravámenes a autopartes que importan armadores. Entonces, sin declaraciones estridentes, pero la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sigue avanzando tuki tuki de a poquito hacia su objetivo. Y terminamos en Ecuador. En la realidad vamos a hablar de Ecuador, pero terminamos en El Salvador, porque Daniel Noboa, el actual presidente reelecto, presidente Daniel Noboa, quiere una cárcel como la de Nayib Bukele. Los ministros de Defensa e Interior de Ecuador visitaron El Salvador. Los funcionarios, presten atención a lo que vamos a compartir ahora, dieron cuenta de su recorrido por la prisión de máxima seguridad, el SECOT, con un video publicado en sus redes sociales. A ver cómo suena. Ya nos cansamos, amigos de la música de batalla. Por favor. Película. Los líderes del bloque de seguridad realizaron un recorrido por el centro de confinamiento del terrorismo implementado bajo la gestión del presidente Bukele. Bueno, se ven imágenes de la cárcel, pero también de los funcionarios, ¿no? Haciendo ese recorrido. Esta es la cárcel de Bukele, a donde fueron los funcionarios de Noboa. Haciendo un recorrido, viendo cómo funciona la seguridad física, los medios y equipos con los que cuenta el personal, la seguridad electrónica, la administración
Y estas son ideas que vamos a llevar Esta para es la nuestro playlist del momento, Gaby. Toda la derecha radical tiene el mismo libreto. Incluso yo creo que hay una serie de cortinas de Spotify que se van compartiendo. Si hablan de cárceles, esa es la música. Es esa la música. Bueno, el mensaje que acompaña el video dice que este es el centro carcelario más avanzado, seguro de Latinoamérica, que esa visita permite recopilar experiencias, buenas prácticas que aporten al fortalecimiento, así se dice, del sistema penitenciario ecuatoriano. Un par de semanas atrás, no sé lo que opinarán ustedes, pero en una entrevista con la CNN, Noboa negó estar siguiendo el modelo Bukele. Y le queremos decir a Bukele, No se nota. un poquito se parece igual, ¿no? Hasta el estilo comunicacional, y por eso traje ese video que imita el del gobierno salvadoreño, aunque con, me parece, menos experiencia en lo que tiene que ver con la estética de una película. Recordemos que el Seco se ha hecho famoso por ser la mega cárcel de los pandilleros salvadoreños, pandilleros y otros, porque muchos también terminaron en la cárcel sin debido proceso. Y también la cárcel se ha hecho muy famosa en los últimos días por el traslado de migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos, ¿no? Como parte de esa política antimigratoria de Trump. Después de su llegada al poder, Noboa prometió la primera llegada al poder en noviembre de 2023, prometió la construcción de 2 nuevas cárceles al estilo Bukele. En junio del año pasado puso la primera piedra, dio inicio a las obras de una de ellas, como parte de esa política de mano dura para atender la muy grave crisis de seguridad que está viviendo el país y que solo empeoró, hay que decirlo, durante su primer mandato, y que ubica ahora a Ecuador como uno de los países más violentos del mundo. Hasta aquí la información nacional e internacional resumida, no sin mucho trabajo, hay que decirlo, porque dejamos muchísimas cosas afuera, pero la vamos a cerrar como siempre con el clima. Maldita suerte. Maldita suerte. En El Destape 1070.